A ver, mi esencia es la de jugador de fútbol, mi esencia no es de periodista deportivo, claramente. Yo puedo criticar, pero puedo criticar con respeto, con nivel, con argumentos. Vuelvo y te digo, vos podés decir, yo hubiese definido acá el primer palo. No es que le esté dando una clase de definición, simplemente porque, la verdad, yo de 10 situaciones como esa, 8 te definía ese palo. El hombre que tengo invitado hoy al Agradable y Claro, nuestro podcast, es un perito comercial. Sí, se graduó de perito comercial. Pero aparte de ser perito comercial, le encanta el derecho. De hecho, una de sus hijas, o su hija, estudia derecho. Pero sobre todo, fue un gran jugador de fútbol, goleador por donde pasó, marcó récord en Colombia y hoy está dedicado a dos actividades que me parecen espectaculares. Una, medios de comunicación, y otra, conferencista. ¿Y cómo me gusta eso del conferencista? Porque hasta donde tengo entendido, sus conferencias se fundamentan en experiencias de vida. Lo que vivió, lo que sintió y lo que la vida le fue dejando a lo largo de toda su carrera. Sergio Galván Rey, nuestro invitado. Nuestro invitado es Agradable y Claro en esta primera temporada. Agradable y Claro, que es un podcast de todos nosotros, de ustedes y nosotros. Buscamos crear comunidad. Si a usted le gusta lo que nosotros presentamos, si le gustan nuestros invitados, simplemente suscríbase y ya está en nuestra comunidad. Y nos aporta también a nosotros para poder desarrollar con nuestros invitados cada uno de los temas, cada una de las conversaciones que tenemos. Sergio Galván Rey, qué placer tenerlo acá. Muchas gracias por habernos invitado a tu casa, a este es tu sitio. Y un verdadero placer. Muchísimas gracias, Rafa, vos por la invitación. Un saludo muy especial y también mi gratitud, ¿no? por este tiempo, ¿no? Para compartir con todos ustedes. ¿Me equivoqué cuando dije perito comercial? No, perito mercantil. ¿Y cuál es la diferencia mercantil-comercial? Sinceramente, no lo sé. El título en el colegio que estudiaba en la secundaria, decimos en Argentina, en el bachillerato, el título con el que uno salía era perito mercantil. Creo que tiene una relación con lo comercial, pero sinceramente no sé. En Colombia sería bachillerato comercial. Bachillerato comercial. Sí, era algo que se estudiaba hace muchos años. Sí, ahí mostramos un poquito, ¿no? Los años que tenemos. Pero ser perito comercial o perito mercantil, sí. ¿te ha servido para algo en la vida? Para algo en la vida sí. Creo que la formación que uno va teniendo en esos años del bachillerato, de la secundaria, es como para tomar conciencia, sí, yo de lo que recuerdo de mis estudios es tomar conciencia la importancia, ¿cierto?, del aspecto financiero, digámoslo así, de tomar conciencia de que no puedo gastar más de lo que entra, de lo que ingresa. Un poco es eso, ¿no? Y obviamente después está todo el aspecto de balance, de contabilidad. Durante toda esa carrera del bachillerato, en todos los años vemos contabilidad, balances, ¿sí? Entonces un poco es esa conciencia y por eso el título final, ¿no? de perito mercantil comercial. Eso quiere decir que una carrera de éxito como la que usted ha tenido, ¿no? Como jugador de fútbol, luego como panelista de televisión, como hombre conferencista, que lógicamente es una empresa con su nombre, ¿la maneja quién, usted o su esposa? Ambos. ¿Ya? Sí. Sí, yo creo que de la decisión más importante en la vida de un hombre es elegir la mujer que quiere tener en su vida, para mí. Eso
lo hablo de mi experiencia, ¿no? Ha sido muy importante elegir a la mujer que hoy sigue siendo mi esposa, porque tiene que ver no solamente en formar una familia, sino también que somos un equipo de trabajo, ¿sí? En una sociedad, ¿no? que también vamos constituyendo, y tiene que ver mucho con tu pregunta, ¿no? Si tiene que algo, tiene que ver mucho, seguramente, sí. ¿Qué es el primer recuerdo que usted tiene de Tucumán? Primer recuerdo, obviamente, mi familia, la calle donde viví durante 22 años, mis vecinos, mis amigos de infancia, el barrio, la gente. Eso es lo primero que se me viene a la mente, y obviamente también la comida de mi mamá. Sí, mi madrina vivía al lado de la casa de nosotros, ¿no? Afectos. Sí, el barrio, el potrero. ¿Jugó fútbol en la calle? Todos los días jugaba en la calle. Todos los días que concurría a la escuela jugaba a la pelota, y los fines de semana jugaba todo el tiempo jugaba al fútbol. Muchas veces mi papá me regañó bastante fuerte, bastante duro, porque no solamente me salía de las clases, sino que cuando salía del colegio me quedaba jugando al fútbol. Imagínate tu papá esperándote en tu casa y tú sin llegar, y toda la preocupación, esto y lo otro, y bueno, era ese amor, esa pasión, ¿no? ¿Pero el fútbol venía en la sangre o el fútbol fue algo del entorno? No, venía en la sangre. Yo tuve 2 tíos por el lado de mis tíos maternos, ¿no? Que jugaron al fútbol a nivel profesional, digamos, en Tucumán, y otro tío sí a nivel, digamos, con un equipo de Tucumán, pero participando en torneos nacionales. Mi papá le gustaba el fútbol, jugaba bien al fútbol, pero nunca llegó a ese nivel. ¿Y en ese jugar al fútbol siempre de delantero, siempre goleador? No. Siempre, 6 meses antes de llegar a Colombia, hasta eso jugué de mediocampista ofensivo. Yo era un mediocampista ofensivo. Además, porque usted no es un hombre de talla. Es decir, digo de talla, de estatura. Usted es un hombre de, ¿cuánto? ¿1,60? 1,69. Bueno, ni siquiera 1,70. 1,69. Y para ser delantero uno siempre tenía como la idea, el biotipo de un hombre alto, 1,80, hoy tiene que ser casi de 2 metros, muy fuerte en la parte física para ser delantero y poder aguantar las marcas. Sin embargo, usted no, usted 1,69, 1,70. Y pesaba 65 kilos. Ah, no, era un palillo. Exactamente, digamos, desde lo físico, para jugar en la posición de centro delantero o de delantero, la verdad que desde lo físico daba mucha ventaja, pero bueno, trataba que mis fortalezas se notaran más que esas debilidades. Al no tener el físico, usted no era un delantero punta, sino un delantero que arrancaba de atrás y se sabía acompañar. Sí, por lo que te digo, que siempre jugué de mediocampista ofensivo, entonces tirarme unos metros atrás era algo que yo siempre lo había vivido y lo había tenido, tener la visión para poder posicionarme dentro del área, para llegar con otra panorámica. Y bueno, y el tema de la definición sí es algo que siempre lo tuve, digamos. Por más que llegara desde atrás o estando dentro del área, siempre fui un buen definidor, porque era un mediocampista, pero con muchos goles en mi etapa formativa. ¿Y cuál es la clave de un buen definidor? Buen definidor, yo creo que es tener muy claro, antes de recibir la pelota, la definición, digamos, ¿sí? Yo no es que recibía y recién sabía de dónde iba a definir, no. Yo
intuía que la pelota me iba a llegar, marcaba el pase a mi compañero para que me habilitara, pero yo en ese momento, ya cuando me enfrentaba al arquero, yo ya había tomado la decisión mucho antes a dónde definir, ¿no? Porque estaba percibiendo todo lo que estaba pasando a mi alrededor, tomaba la decisión y creo que la mayoría de las veces la ejecutaba bien, la mayoría de las veces. Eso me lo dijo a mí un día, me lo dijeron 2 personas. Me lo dijo el pibe Valderrama, que no era goleador, pero no es estupendo jugador. Y me lo dijo Giovanni Hernández también algún día. Yo les preguntaba, bueno, y esa capacidad de pase que tienen un segundo antes, Rafa, es decir, saber antes de recibir la pelota dónde la voy a meter. Eso pasó también con usted. Sí, mira que sin haber, digamos, me encanta que estos grandísimos futbolistas también, ¿no? Piensen y crean de que así era. En el caso mío, la definición era esa. Yo iba percibiendo todo lo que iba pasando, por más que yo no estuviera involucrado directamente en la jugada. Porque sabía que cuando me iba a llegar la pelota, yo ya no tenía que pensar, yo tenía que ejecutar. Entonces, por eso uno tiene que ir percibiendo todo lo que va pasando a su alrededor para tomar la decisión mucho antes de... Y más en mi caso, por lo que te digo, ¿no? Yo no podía entrar en un forcejeo físico, entonces yo tenía que anticiparme con estos aspectos. Claro, hay que tener mucha movilidad, evitar precisamente ese contacto. Sí. ¿Y quién es el técnico que le dice, venga, ya no juegue ahí, juegue de delantero centro? Fue José Basita. Él fue un jugador profesional en Argentina, jugó en algún equipo de primera división, segunda. Él fue el técnico que 6 meses antes de yo llegar, yo estaba jugando en tercera división, en el equipo Concepción Fútbol Club, en el torneo Concepción Fútbol Club. ¡Qué nombre, no! ¡Qué nombre! Ahí sí, y él 6 meses antes, cuando iniciamos ese torneo federal, él me dice, vení, jugá adelante. Me dice, me recuerdo que me puso a jugar adelante con Pedro Manuel Olaya. ¿Jugó aquí? Jugó, por eso te lo comento. ¿Jugó aquí? ¿Jugó en Bucaramanga? Sí, estuvo, creo que en Bucaramanga, en América, de Cali también estuvo, pero en Bucaramanga creo que fue donde más brilló. Sí. Y te voy a dar una anécdota que no sé si la conoces. Es uno de los jugadores que tiene un gol desde la mitad del campo en Colombia. Sí. Él ya estaba terminando su carrera y yo estaba, entonces ahí es donde me dice, mira, juega con él. Y ahí empecé a jugar con él y la verdad es que aprendí mucho porque obviamente éramos otras características, ¿no? Él era un jugador mucho más fuerte, con más presencia física y bueno, y en ese torneo, en esos 5 o 6 meses que juego, marco varios goles en pocos partidos, digamos 7 goles como en 6 partidos. Y bueno, y ahí me ve el señor Alfonso Núñez, quien me recomienda al Once Caldas. Que es una historia muy bonita. Sí. Que esa es una historia muy bonita, pero antes de eso, ¿usted es hincha de Boca o le gustaba Boca? ¿Se probó en Boca? Sí, yo estuve... ¿Qué pasó? Te cuento, obviamente este es un tema de familia. Cuando yo tomé conciencia, yo ya era hincha de Boca. Dije, ¿de quién soy? No, de Boca, bueno. Y el tema, yo como te digo, yo estaba jugando a nivel Liga Tucumana de fútbol. Yo ya había jugado unos torneos del interior que le llamaban en Argentina, que eran por regiones, muy jovencito, pero nunca había tenido la oportunidad de jugar ni en segunda, ni en San Martín, ni en Atlético Tucumán, y mucho menos en primera división. Entonces yo me había ido a probar a los 16 años, me fui a probar a varios equipos de primera, pero siempre me decían lo mismo. Juega bien, pero es bajito, es flaquito. Le falta loco. Exactamente, sí. Entonces, ya cuando cuando tenía ya 20 años, antes de llegar acá a Colombia, tuve la posibilidad de probarme en la reserva de Boca.
En Buenos Aires. En Buenos Aires, una persona me consiguió la prueba, me quedé un par de meses allá en la reserva, pero como ya tenía edad para que me tenían que hacer contrato profesional, la verdad que no. En esa época Boca Junior digamos, no trabajaba tanto las divisiones menores, sino que ellos compraban digamos, jugadores que se destacaban en equipos menores, ellos los compraban. Entonces, no, era muy difícil tener la chance de jugar en primera división ahí. Y de esos jugadores de Boca que trabajaron con usted, ¿no? ¿Quiénes surgieron? ¿Quiénes llegaron a ser grandes figuras? El único que yo recuerdo, Arroa Barrena. Lateral. Lateral izquierdo, sí. Vasco. De hecho, somos de la misma edad y él fue uno de los 2 jugadores que firmaron contrato ese año en el que yo estuve en la reserva. Vuelvo y te digo, éramos 25 chicos y solamente a 2 jugadores se le hacía contrato profesional. Cuando te devolviste de Buenos Aires a Tucumán, que me imagino lo hiciste vía terrestre, ¿qué ibas pensando? El fútbol no es para mí, Boca me saca, no me puedo quedar, tengo 20 años y ya estoy mayor. Qué bueno que me preguntas eso porque pasaba por ahí, porque vuelvo y te digo, yo todas las puertas que se me abrían se me cerraban inmediatamente y seguía yo como en un nivel, ¿cierto? Donde yo decía, es como que yo de aquí no voy a pasar a otro nivel. No tuve muchas oportunidades y la que tenías siempre, lo que te digo, ¿no? Es bajito, es flaquito, pero esa experiencia en la reserva de Boca, entrenando con el primer equipo, viviendo todo lo que es el mundo Boca, yo me convencí mucho más ¿De qué iba a ser? de que yo podía ser futbolista profesional, digo, por mis cualidades, por mis habilidades, ¿no? Yo decía, sí, está bien, no. Es que estábamos apuntando a Boca también, ¿no? Hay que decir las cosas como son, entonces era mucho más difícil. Pero me convencí cuando entrenaba y jugaba, decía, oh, yo me puedo realizar como futbolista profesional. Uno lo sabe. Claro, ¿no? Y estás entrenando con los mejores y estás a un buen nivel para competir. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que yo sí me podía realizar y que lo que necesitaba era una oportunidad real. Vi una película en Netflix, espectacular. La vida de Roberto Baggio. Roberto Baggio, tú sabes quién fue, era un jugador de Italia, pero tenía exactamente algunas características como las tuyas. Era un jugador no corpulento, era un muchacho, jugaba de delantero, se le cerraban todas las puertas, terminó jugando en el Vicenza, que era un equipo casi que de barrio, de donde ellos eran, y ahí comienza una carrera muy bonita, pero esa carrera él la logra por su propia decisión. Voy a ser jugador de fútbol. Así se cierran todas las puertas. Por momentos pensó que no, pero se pasó exactamente lo mismo. Sí, me pasó muchas veces en esa etapa, ¿no? de formativa y de querer llegar a ser profesional. Sí, pero bueno, siempre, a ver, uno va sintiendo como que va perdiendo las posibilidades, ¿no? Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo, más en mi caso nunca perdí la fe y la esperanza de que se podía dar. No sé cuándo, pero se podía dar. Y por eso también seguí jugando a la par de haber empezado a estudiar, ¿no? La preparación más la oportunidad es la llave del éxito que mucha gente piensa que es suerte. Eso es. Sí. Yo lo viví. Como creo que lo hemos vivido muchísimas personas, ¿no? Lo viví y por eso soy un convencido. Siempre, más allá de que las oportunidades no aparecían, me seguí preparando, no solamente desde lo técnico, táctico, físico, que yo seguía jugando en tercera división, era en lo mental.
Porque ahí está, y creo yo que es eso. Porque ¿qué te mueve? ¿Qué te pone en acción? Es la mente. Sí, la mente lo puede todo. Exactamente, la mente. Entonces, si yo no tenía esa mentalidad, seguramente no hubiese seguido entrenando, seguramente no me hubiese seguido preparando. Dicen por ahí los que trabajan precisamente todo esto, de la preparación neurolingüística, de la preparación mental, del control, que la mente es o tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿De acuerdo? Porque la mente se pone trabas, no hagas esto por esto, tal cosa, y te detiene. Ahí está. O te detiene o te impulsa. Sí. ¿Y de quién es la decisión? Es de uno mismo, más allá de que tú veas que no, ¿sí? Que todo lo que te vaya pasando te esté mostrando. Si tú te mantienes, vuelvo y te digo, mentalmente fuerte y enfocado en que te sigues preparando y que puede aparecer una nueva oportunidad, ahí viene a lo que arrancó la pregunta, ¿no? ¿Qué es la suerte? Es esa constante preparación y la oportunidad cuando se encuentra. Y hay algo, en el tema de la preparación, es lo que a uno le da confianza. Es lo que uno genera, esa autoconfianza. Porque no es solamente las habilidades o el talento que muchos nacen y tienen, sino es que esa preparación te da una confianza mayor, ¿no? Porque sin preparación vos podés decir, sí, es talentoso, pero es como que ya cuando te compites con otros, dices, ya empiezas a dudar de tu confianza. Sergio, la preparación mental es fundamental y lo hemos hablado acá, pero también he dicho, y es un adagio de los abuelos, la oportunidad pasa una vez o por el frente de tu casa, no pasa dos. Depende de si te montas en ese bus, si te montas en ese tren o lo dejas pasar. Pero también la suerte influye un poco y voy a explicar por qué. La llegada suya a Colombia tiene una anécdota espectacular. Y es que el Petiso Núñez, que es el que lo trae usted, Sí. va a Buenos Aires a buscar un jugador. Y el jugador nunca le concretó la cita al Petiso. Y un amigo nuestro, digo amigo nuestro porque yo lo conocí como jugador de fútbol, jugó en América, jugó en el Tolima, que es una anécdota que más tarde le voy a contar. Don Guillermo Reynoso habla con el Petiso y le dice, aquí hay un petizo, aquí hay un peticito que puede ser tal. Y este hombre se mete un viaje casi de 1.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Tucumán, solamente para verlo usted. Sí, el señor Alfonso Núñez estaba en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Habla con Guillermo Pucho Reynoso y le dice, mira, tengo un muchacho acá que lo puede venir a ver. Sí, me parece que puede funcionar. Entonces él viaja y nosotros ese fin de semana jugábamos en Chaco, en la provincia de Chaco. Y él era el equipo de Exacto, contra Chaco Forever. Contra Chaco, exactamente. Entonces jugamos y él viaja, creo que me dijo, más de 16 horas en bus a ver ese partido. Bueno, yo a todo esto yo no sabía, ¿cierto?, de esta conversación entre el profe y el Petiso. Y bueno, cuando termina el partido, mira, te voy a presentar al señor Alfonso Núñez. Y me dice, él tiene algo para decirte. Y me dice, yo vengo en recomendación del Once Caldas, quiero hacerte una propuesta para ir a jugar al primer equipo. Estas serían las condiciones. Me empieza a decir. Imagínate, pues yo de terminar de jugar un partido en tercera división y que me digan, mira, te vas a Colombia con este contrato para jugar en primera, era lo que había esperado. Era el sueño. Exactamente, era lo que había esperado, hacerlo en Argentina, pero la oportunidad estaba en Colombia. No, además era otra cosa.
Habías tenido el portazo de Boca. Son 20 años. La familia esperando. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a trabajar? Sí. Entonces yo le dije que sí, que tenía que hablar con mis papás, porque imagínate, de Chaco a Tucumán también hay 15 horitas de viaje, por ahí, poco menos, 12. Y bueno, llegué, mi papá me dijo, sí, dale, anda. Él me dijo, te llamo el lunes me llamó, le dije que sí. El miércoles nos encontramos en Buenos Aires y el viernes ya estaba entrenando en Marsal con el Once Caldas. ¿Cuál fue la primera impresión que te llevaste cuando aterrizaste en Manizales y viste lo que era la ciudad? Obviamente, desde lo visual era algo nuevo para mí, ¿cierto? Llegar a una ciudad como Manizales, de montañas, mucho verde, sí. Mucho frío. Pero vuelvo y te digo, yo venía acá con una ilusión grande. Nada importaba. Exactamente. Es tanto así que cuando el señor Alfonso Núñez me dice, estas son las condiciones, yo le digo, listo. Sí, yo quiero realizarme como futbolista profesional. Además, contrato, pero un momentico, estas son las condiciones, pero contrato un año. Te tiene asegurado un año. Sí, un año, pero ese año, Rafa, había una cláusula que decía que los 2 primeros meses de ese contrato eran a prueba. No, pero es que así es acá, o así era acá. Yo iba y trabajaba en una empresa, 2 meses de prueba, si rindes te quedas, si no te vas. Sí, como yo no conocía ese periodo de prueba, entonces para mí eso fue como algo que siempre estuvo en mi cabeza. Yo digo, tengo que rendir. Digamos, yo no tengo tiempo, no tengo espera. Yo los 2 primeros meses tengo que hacer lo mejor que lo pueda hacer. Y ahí viene algo que suele suceder. Cuando uno se presiona, y esto tiene que resultar de esta manera, esa presión le juega en contra y muchas veces las cosas no salen. Y sí, si no la sabes gestionar, o si gestionándola a veces es complicado, imagínate si eso te supera, ¿no? Y como te digo, yo llegué un viernes, entrené viernes, sábado, el domingo estaba concentrado y el domingo debuté. ¿Qué quiero decir? Pasé de un nivel de exigencia de tercera división a primera, a otro país como extranjero, a una ciudad a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y la verdad que yo no venía preparado, ¿cierto?, para todo eso de una semana para otra. Pero bueno, vuelvo y digo, era mi gran ilusión. ¿Cómo te trató la prensa cuando llegaste? Con escepticismo, claro, claramente, no solo a la prensa, sino uno miraba a los ojos a los hinchas y decían, petizo, sí, mucha incredulidad, pero no, digamos, no los critico, ¿no? Sí. No los critico porque imagínate, no tenían ninguna información mía, no sabía qué delantero iba a llegar. Entonces cuando me ven llegar, obviamente ellos se imaginaban otro, no era un jugador de nadie. Sí, no era un jugador con prensa. Exactamente. Entonces era como, esto es lo que trajeron, me entendé como algo así. Pero te voy a sumar una cosa, perdóname que te conde ahí, te voy a sumar una cosa. El Caldas, no sé por qué, siempre se caracterizó por tener muy buenos delanteros. En el Caldas hubo el Lobo Fischer. No le fue bien al Lobo Fischer, que venía de ser figura en San Lorenzo de la selección argentina. No le fue tan bien. Jugó Manuel Rosendo Magán, que yo lo recuerdo. Ramón Orlando Gómez jugó en ese equipo. Y así, un uruguayo de apellido Barretos, que también era muy bueno. Entonces, delanteros corpulentos, grandotes, ¿cierto? Sí. Que hicieron capote allí. Y recuerdo mucho un Caldas que manejaba Gilberto Osorio, que tenía por un lado a Nelson Bellé. Por el otro lado tenía a Antonio Ríos, decían el feo Ríos, Antonio Ríos, y el del apero era Fischer, ¿no? Y después de Fischer fue Ramón Orlando Gómez.
Y entonces era centro, pum, gol de cabeza, centro, pum, gol de cabeza. Entonces, si llega un jugador de 1,69, Con 65 kilos. entonces, Sí, entonces tiene que ver con ese, ¿cierto? Con ese tema. Y bueno, sí, al principio fue complicado, fue difícil, pero como les decía el señor, el Petizo Núñez, le decía a la gente, ustedes me pidieron jugador de fútbol, no me pidieron un jugador de baloncesto. sí. Ahora, no fue fácil el arranque, porque No. ¿cuánto tiempo te demoraste en marcar un gol? Un mes, y en ese mes debo haber jugado por ahí que 5 o 6 partidos, y había tenido unas chances de gol y no la metí. Entonces ya se me había pasado un mes. Mes y eran dos. Sí, exactamente. Entonces eran 2 meses, y cuando creo que cuando arranca el segundo mes, jugamos un clásico en Manizales contra el Deportivo Pereira, y ahí marco 2 goles. Ya, marco. Y contra el Pereira. Contra el clásico, sí. Entonces eso significó mucho, claro, no solo para mí, sino para los hinchas, para la prensa. Al siguiente partido creo que vamos a Neiva, hago un gol, empatamos, y creo que al siguiente partido, al otro, venimos a jugar acá contra Santa Fe y hago un gol. Me eligen como el jugador del partido, y entonces pasé ese mes, ¿viste? Raspando, pero lo pasé. Bueno, y ya de ahí ya me quedo a cumplir mi contrato. Deportivo Cali tuvo un técnico yugoslavo, que también fue técnico nacional, técnico en Santa Fe también, Vladimir Popovic. Un técnico yugoslavo espectacular, conocía la Yugoslavia. Sí. Y resulta que él, como técnico del Cali, le correspondió tener a un par de muchachos, Carlos Alberto Valderrama Palacio, el pibe Valderrama, y Bernardo Redín. Entonces él los ponía, pero no daban pie con bola, no les iba bien. Entonces un día, yo era reportero, le hice la pregunta, ¿y quién va en la mitad del campo? Dijo, Redín y Valderrama. Y si no funcionan, el partido era contra el Pereira, si no funcionan, se van a Cúcuta. El Cúcuta era como la despensa de formación de los jugadores del Deportivo Cali de esa época. Ok. Pues bien, jugaron con Pereira, ganaron 1-0. Redín y Valderrama jugaron muy bien. El gol lo marcó Carlos Mario Hoyos. Entonces yo siempre le dije al pibe, el Cúcuta tiene algo muy grande para ti, un significado muy grande, pues desde que quedaste en el Deportivo Cali, pues ese trabajo con el Cúcuta, ese partido con el Pereira, que te evitó ir a Cúcuta. Usted también tiene una historia con el Cúcuta. Sí, a ver, voy a tratar de resumirla para llegar a ese partido. Entonces, llego, termino de jugar, marco un par de goles. Cuando regreso de las vacaciones me dicen, el técnico no te va a tener en cuenta. Y yo digo, no, pero yo me quiero quedar. Rumbo al mundo. Exactamente, yo le digo, digamos, tampoco tan mal lo hice, ¿me entiendes? Entonces digo, yo me quedo, pero no, que no vas a jugar, que esto y lo otro. Me quedo, tengo la posibilidad. Yo dije, bueno, ahora en la pretemporada me voy a preparar. Como no llegué bien en la preparación física, me voy a preparar. Paso ese mes de pretemporada, me lesiono, no puedo hacer la pretemporada. Arranca el torneo y sí, dicho y hecho. Me dijeron que no iba a jugar y no empecé jugando. Y jugaba y entraba por minutos en los segundos tiempos. Y producto de todo eso, me enfermo. Me da alopecia. Del estrés que vivía, se me empezó a caer el pelo. Entonces mientras entrenaba y jugaba, estaba en un tratamiento para volver a que me creciera el pelo. Y bueno, así pasó, llegué todo ese semestre. Obviamente me fue mal en todo sentido. Y llegó diciembre y yo estaba esperando, ¿cierto? Acá está su liquidación. Tu raje. Exactamente, que me rajaran. Y bueno, no me dicen nada. Me quedo a pasar la fiesta
ese diciembre con esa angustia, esa incertidumbre de que todavía no me habían definido mi situación. Y bueno, me voy a entrenar. Me dicen que como que ya no podía, digamos que yo ya no entrenaba con el plantel, que no me tenían en cuenta porque obviamente se me había el contrato y esto y lo otro. Y bueno, yo me pongo a entrenar solo hasta que definieran mi situación. Estoy entrenando 7 días solo. Cuando se iba a reanudar el torneo, el jueves, que era la práctica de fútbol, el jueves era donde se posicionaba el equipo que iba a jugar, me mandan a llamar a que iba a jugar con el equipo, y cuando llego ahí al campo de juego, veo que me ponen del equipo titular. Y yo veo los otros delanteros que estaban en el equipo suplente, uno jugando conmigo y otro haciendo terapia al lado de una cancha. Bueno, entreno, al otro día entreno también con el equipo titular y bueno, y le pregunto si yo iba a jugar el domingo. Me dice sí, entonces yo le digo, tengo que hablar con el gerente porque si me llega a pasar algo, sí. Entonces voy y hablo con el gerente después de la práctica y me dice, mira Sergio, lo que hicimos es que tú ya quedaste habilitado con el contrato que tenías, que venías teniendo para jugar este partido. Así me dice, para jugar este partido, exactamente. Lo hicimos extensivo para jugar ese partido. Yo le dije, bueno, listo. Mi tranquilidad era que si me pasaba algo, yo estaba... ¿Estabas amparado? Claro, estaban parados. Y ahí viene ese famoso partido contra Cúcuta, ¿no? Le hiciste 5 goles al Cúcuta. Le hago 5 goles al Cúcuta y obviamente después de que un jugador haga 5 goles, ¿quién lo echa? Es muy difícil. Puede medir unos 70. Sí, no importa. Puede ser de que el año anterior no haya hecho poco o nada, pero es muy difícil echarlo después de hacer 5 goles. Claro. Y te quedó gustando. Sí. Le marcaste 5 al Cúcuta, le marcaste 5 a Nacional. No, al América 2 veces. Al América 2 veces, al Pereira. Al Pereira no, le marqué no 5 goles, pero sí le marqué varios goles. Y ahí viene una pregunta en relación a todo esto que hemos hablado. Sergio, ¿el goleador nace o se hace? En mi caso, te voy a hablar de mi caso. Yo nací porque sin ser delantero, yo marcaba muchos goles jugando como mediocampista ofensivo, como te dije. Por eso algún técnico en algún momento dijo, no, vení más adelante que vos podés hacer más goles, Nace, y lo que sí te puedo decir, Rafa, también, que yo ese talento, esas habilidades, la maximicé, se maximiza claramente. Claro. ¿Cuántos goles hiciste? 245. En mi carrera en Colombia, jugando para los clubes. No, tu carrera ha sido en Colombia, Sí, 256. 256. Sí, que torneo internacional es todo, ¿no? Bueno, y el récord de aquel que fuiste y celebraste, entre las cosas, lo celebraste, me parece un detalle muy lindo. Y con Dairo Moreno era de ¿cuánto? 224, pero eso es solamente por liga. Ya. ¿Y fuiste y lo celebraste con él? Sí, porque a ver, yo como lo manifesté, ¿no? Y lo digo, sé lo que significa para uno. Porque yo lo viví, yo en algún momento disfruté lo que Dairo disfrutó, ¿sí? Y sé lo que cuesta. Entonces, qué bueno uno despojarse de individualismo, de egoísmo. Y yo digo, yo ya lo viví. Me explico lo que quiere decir, yo ya lo viví. Qué bueno que otra persona lo pueda vivir y lo pueda disfrutar. Y por sobre todas las cosas, que lo logró por su trabajo. Me explico, no es que se lo regalaron. Además allí hay otra cosa, pienso yo. Y es que te tocó el arranque de Dairo Moreno. Sí. Cuando era un peladito, cuando jugaba en Caldas, tengo entendido que compartiste concentraciones. Sí, claro. Cuando él aparece, estaba esa norma donde era obligación, ¿no? Tener un jugador sub-20, creo. Sí.
Entonces él tiene esa posibilidad y entonces ahí empezamos a jugar, a compartir, concentraciones, partidos. Y yo, al poco tiempo, al otro año, yo ya me voy del Once Caldas. Claro. Que te vas en plena Copa Libertadores. Me voy en plena Copa Libertadores. Algo que también me llamó la atención, porque Caldas hace una Copa Libertadores maravillosa. Sale campeón. Sí. Frente a Boca. Pero antes de terminar la Copa Libertadores, aparece una oferta del MetroStars, De la MLS. y el Caldas decide que va a salir de su goleador en una Copa Libertadores donde el equipo va enrutado a ser campeón. Sí, bueno, ahí hay varias cosas que se juntaron, digámoslo así, ¿no? Primero, que yo había tenido la oportunidad de salir en otras ocasiones mucho antes y nunca se había dado, ¿no? ¿Y te quería así? Si era realmente una buena oferta para el club, para mí sí, porque yo tuve posibilidad para irme a otros clubes acá en Colombia y el Once Caldas nunca dejó porque dijo, yo no me puedo desprender de mi mejor jugador para que luego venga y me enfrente a mí. Entonces siempre, si me iba a ir, tenía que ser al exterior. Ese es un tema. Otro tema es que fue una propuesta muy concreta. Ya, lo necesitamos ya y acá está No es que vamos a pagarlo en cuotas, no. Fue muy concreta. De hecho, me voy es por el rendimiento que estaba teniendo en Copa. Es obvio, ¿no? Por eso. Y hubo otra cosa que yo creo que también primó mucho, que fue la decisión del profe Montoya. Él dijo, sí, porque si tú te acuerdas o recordamos, yo esa Copa Libertadores arranco de suplente. Cuando arranca esa Copa Libertadores, el profe trajo a Erly Alcázar, trajo a Agudelo, a Jorge Agudelo. Él trajo otros jugadores. Entonces yo arranco de suplente esa Copa Libertadores. Lo que sucede es que arrancando, el equipo como que sí, como que no. Y hay un partido donde yo entro contra Maracaibo en Venezuela, hago el gol del triunfo, entonces yo ya juego y vuelvo a la titularidad. Y contra Vélez Sarsfield en Manizales hago los 2 goles para la victoria. Sí, entonces después de ese partido es que llega la propuesta. Ya. Entonces creo que se juntó todo. Mis deseos de ir a jugar al exterior, el club que siempre dice, bueno, siempre lo quise transferir y yo no lo logré, se da la situación concreta y también se da el visto bueno del técnico para dejarme ir. Esta pregunta puede ser incómoda por el momento que estamos viviendo, pero hoy, ¿qué piensas de Fernando Montoya? No, que fue un muy buen técnico que supo en esa consagración de la Copa Libertadores, que supo construir un equipo que sobre todas las cosas fue un equipo muy unido, ¿no? Un equipo donde más allá de lo individual primaba lo colectivo. Pero te costó en lo personal, porque mira lo que él dicho. Él trae unos delanteros, no arrancas de titular, juegas un partido en Maracaibo, luego juegas con Vélez, llega la propuesta, primer partido, segundo partido de Copa, llega la propuesta y da el visto bueno al que te vayas. Ya, es decir, me quedó a mí como la sensación de que el profe Montoya no creía mucho en lo que podía hacer. Habría que preguntarle a él, pero yo lo que sí, porque a ver, para jugar Copa Libertadores antes fuimos campeones. Sí, claro. En el 2003. Y cuando él llegó al Once Caldas, él habló con los... Cuando él llega, nos reúne a los referentes. Nos reúne a los referentes del equipo. Los referentes a los grandes. Sí, le digo, miren, yo vengo acá, ¿cierto? A trabajar
de la mejor manera, quiero esto, quiero lo otro, que ustedes me ayuden, que me colaboren, todo esto. Y bueno, y a los 5 o 6 meses somos campeones. No, Después, el segundo semestre no nos va bien, Y claro, ya cuando iba a arrancar la Copa Libertadores, él ya empieza a armar su equipo. O a traer jugadores, ¿cierto? De los que, aparte de los que ya estábamos. Entonces, sí, ¿no? Él pensó de que había otros delanteros que podían estar, ¿cierto? Por delante mío. Y bueno, de hecho así arrancó la Copa Libertadores. Decisión complicada de los técnicos, porque los técnicos tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, a usted le pasó así con Quintabani en Atlético Nacional. En una final donde usted venía siendo goleador, venía marcándolo en goles, se lesiona, piensa que va a regresar y Quintabani no lo tiene en cuenta para una final. Para las 2 finales. para las 2 finales. Sí, ¿no? Pero bueno, a ver, uno como jugador siempre está pensando en uno. Un técnico tiene que pensar en 30 jugadores, en 30 posibilidades, ¿no? 25, 30. Entonces, pero sí hay... Pero esto ya tiene que ver más con un aspecto personal, digo, ¿no? De la persona que más que del profesional, ¿no? Por eso hay muchas cosas que a veces uno cuando está como jugador no les gusta, pero ya claro, como ocupa otro cargo después, como técnico, ya se olvida que no le gustaba eso. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, por eso a mí jamás, porque es que para mí, más allá del cargo que uno ocupe, más allá de la carrera profesional que tenga, para mí lo principal es el ser humano, es los valores y las cualidades humanas. Entonces, si va a llegar un momento donde mi carrera me va a poner con lo que a mí no me gustaba y ahora yo sí lo hago, claro, entonces prefiero no estar. Prefiero no estar porque sería como, ¿viste? Ya se te olvidó lo que no te gustaba y ahora... Claro. Entendiendo, vuelvo y digo, entendiendo de que uno como jugador ve por uno y ya cuando ocupa otra posición tiene que ver por muchas más personas. Se siente uno parte del éxito, pero se siente mucho más cuando llega el momento definitivo y uno no está. Y eso le pasó a usted. Sí. Estaba en Nueva York, me vi con los rascacielos de Metro Star, en contrato y tal. Y Canta sale campeón de la Copa Libertadores y a usted le toca verlo por televisión. ¿Qué sentía? Primero, sobre todas las cosas, mucha alegría y felicidad que el Once Caldas estuviera viviendo eso, ¿no? El equipo, ¿no? Mis compañeros o los que habían sido hasta hace poquito mis compañeros estuvieran viviendo eso porque hice parte de ese equipo y sé lo que sentíamos y sé que lo que se iba construyendo, ¿no? En el día a día. Y obviamente cuando arrancamos esa Copa Libertadores, el gran objetivo cuando arrancamos era pasar la fase de grupo. Y para de contar. En ese momento. Ya cuando la pasaron o la pasamos, ya obviamente uno va queriendo más, por supuesto. Uno quiere pasar a octavos, cuartos y bueno, y ya después de ser campeón, ya imagínate. Entonces, primero, alegría, una felicidad inmensa por haber hecho parte de ese equipo, por toda la gente, por los hinchas, ¿no? De estar viviendo una cosa que era increíble. Y ya en lo personal, ya siendo cierto, muy, muy reflexivo, yo hice mucha nostalgia, ¿no? Porque yo dije, estuve hasta hace un mes, y no poder estar en ese momento, en esa foto, en ese partido, en esa jugada, en ese gol, porque ¿quién dice, no?
Pero también la satisfacción en ese aspecto personal de decir, aporté para ese logro. No estuve en esa foto final, pero aporté igual, menos o más que muchos. ¿Cómo celebraste el gol de John Biafara? Estaba con mi esposa, con mi hija, con un medio de televisión. Había un medio de televisión ahí. Sí, y con mucha alegría. Mucha alegría y satisfacción, ¿no? Por ver ese equipo que se construyó, sí. Obviamente, cuando hablo de construir, me refiero, es que vos vas reconstruyendo, sí, porque si bien es cierto ese título lo ganamos ese grupo de jugadores, ese grupo del cuerpo técnico, pero este grupo ya se había construido mucho antes, sino que se va reconstruyendo en la medida que van llegando diferentes jugadores, diferentes técnicos, se va reconstruyendo. Pero imagínate que cuando yo llegué al Once Caldas, ya estaba Henao, ya estaba Valentierra. Vamos a suponer que eso es como estar acá. Aquí hay unas cámaras, aquí hay una gente haciendo la producción, hay luces, tal. Entonces de pronto uno, la emoción viendo un partido de esos que representa tanto, pues la tienes que controlar porque estás en cámara. Si no hubieras tenido cámaras, ¿cómo hubieras celebrado el gol de John Biafara? Como un hincha. Como un loco. O como de la barra, de ahí de norte. Sí, seguro, ¿no? Seguro que sí, porque, vuelvo y te digo, uno hizo parte de eso, ¿no? Hizo parte de eso y sabe lo que cuesta y sabe el compromiso, la dedicación, todo de ese grupo y de la valentía también, ¿no? Ahora, yo hablo del gol de John Biafara, pero eso tiene otro capítulo de drama, de emoción, que fueron los penales. Sí. Los penales y Juan Carlos Henao en una tarde maravillosa. Henao, muy similar, fíjate cómo la vida, a lo que había pasado con René Higuita en la Copa Libertadores de América, en la primera Copa de la Atlético Nacional. Sí, bueno, impresionante lo de Juan Carlos, obviamente en esa definición por penales, pero fue impresionante en toda la Copa Libertadores. Si uno mira lo que fue la actuación, yo no sé, digamos, no sé si hubo un arquero, tan determinante para que su equipo llegara a la final y la ganara. ¿Se entiende, no? Sí. Hay arqueros que en la definición por penales te dieron título, pero partido a partido, de local, de visitante, haya tenido tanta preponderancia. La verdad yo no me acuerdo. Por eso digo que fue lo de Juan Carlos fue impresionante. De todo el equipo, pero quiero decir lo fundamental llevándolo al caso de los penales. Pero fíjate que es que hubo jugadores muy importantes ahí. Por ejemplo, lo de Valentierra. Valentierra, yo creo que... Goles muy importantes lo de Valentierra. Yo creo que el fútbol colombiano y los técnicos de la época no fueron justos con Valentierra. A mí me parece que Valentierra era un jugador de muchas más oportunidades en Selección Colombia, un jugador importantísimo por la pegada que tenía, por la capacidad de pase, por ese saber un segundo antes dónde está ubicado Galván, dónde está ubicado aquel para tirarle la pelota. Sí, lo que hoy llamaría un jugador infravalorado, ¿no? En su momento. También, no sé si me puedes ayudar, pero en esa época también había unos 10. Digamos, no sé, Giovanni Hernández, Neider Morantes, no sé, Arnulfo. Bueno, ahora no recuerdo, pero los que tengo ahí en mente son ellos. Grandísimos números 10, ¿no? O jugadores con esas características. Bueno, ni hablar porque estaba el pibe todavía, para darle hacer esa renovación, ¿no? Alexis. Entonces, sí, pero sí, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que podrían
haber tenido o darle más oportunidades a Vale. Te vas de Caldas, tuviste 8 años en Caldas. 8 años. 8 años. Mucho tiempo. Pero ¿en 2 épocas o en una sola época? En una sola época. 8 años continuo. Te vas de Caldas y luego tienes que regresar con Nacional. ¿Le marcaste goles al Gel? Sí, marqué goles. ¿Y qué se vive ahí cuando uno le marca un gol a un equipo que uno ha amado tanto y al cual le han pegado tanto? No, obviamente que felicidad, alegría. ¿Lo cantaste? No mucha. En un gol lo canté, pero fue, ¿cómo te puedo decir? Fue sin darme cuenta a quién le había hecho el gol. ¿Me explico lo que te quiero decir? No, fue un efecto como tal. En el momento hice el gol y lo celebré, y te voy a poner en contexto para que la gente lo entienda. Yo estaba, entré en ese partido, no arranqué titular, entré y creo que al instante hice el gol. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, hice el gol y es más, creo, hasta en fuera de lugar creo que fue el gol. ¿En Manizales o en Medellín? En Medellín. Creo que hasta fue en fuera de lugar y lo celebré. Y cuando me di cuenta a quién le había hecho el gol, paré. Porque ya le había hecho otros goles y no lo había celebrado. Porque, vuelvo y te digo, es un equipo muy, muy especial para mí, Once Caldas. Sí, pero compartes aquello de los jugadores que le marcan un gol al equipo y piden perdón por haber marcado el gol. No, perdón no. Pero de ahí a tener una celebración como si le estuvieses haciendo, yo no soy de esa idea. Pero tampoco ¿viste? Tampoco lo digo que está muy mal, no me pongo, no soy el más purista en eso, no. Cada uno verá. Y lo que sí, yo, como te digo, antes también le hice otros goles al Once Caldas y no los celebré así muy eufóricamente. Caldas, Nacional, América y Santa Fe. Sí. ¿Lo mejor lo de Caldas y Nacional? Sí, seguro, en ese orden. ¿Qué pasó en América? Yo cuando salgo del Atlético Nacional, la verdad, yo ya iba a retirarme, sí, pero bueno, me quedaban unos goles para superar el récord y dentro de las posibilidades que tenía para seguir jugando, apareció América. Y mi prioridad ya era mi familia. Mi familia era mi prioridad y lo digo porque priorizamos junto a mi mujer, priorizamos el estudio de mi hija. Entonces, dentro de las ciudades que teníamos, que yo podía jugar, el colegio del que veníamos de Medellín estaba en Cali. Entonces decidimos ir a la América, entendiendo, sabiendo la situación de Nacional y América. No, la situación tan difícil por la que atravesaba América, desde lo económico, desde lo deportivo, desde lo financiero, toda la situación era difícil. La gente mira el personaje. El personaje es el goleador, es el jugador, pero detrás de ese personaje hay un ser humano, y un ser humano con familia, y hay que educar hijos. Sí. Debe ser muy complicado eso de llegar a la casa y decirle a la señora, mira, me apareció esto, nos tenemos que ir a tal ciudad, a tal parte, porque inmediatamente la mujer, la señora, va a decir, bueno, y el colegio, los niños, ¿cómo se maneja eso? Sí, bueno, cuando yo llegué a Colombia, de nuevo a Atlético Nacional, obviamente era darle la mejor educación que nosotros creíamos que debíamos darle, ¿sí? Y siempre, vuelvo y te digo, yo cuando regresé de esto, mi prioridad era la familia. Si como familia estábamos bien y yo profesionalmente iba a estar bien, excelente. Pero yo no iba a priorizar lo profesional por lo personal. Y eso siempre lo entendimos y por eso estuvimos en Medellín, después fuimos a Cali, porque siempre o cuando ya éramos familia, se priorizó eso. Dijiste por encima por los profesionales. Cuando salgo de Nacional estaba pensando ya en nomás, Sí. me apareció lo del América.
Pero luego... Y después viene Santa Fe porque para mí, como jugador, yo siempre que venía, con los diferentes equipos que venía, yo digo, tengo que jugar en la capital, digamos. ¿Me entendés? Es como sentir eso y dentro de esa prioridad familiar, Bogotá. Bogotá me la daba. Entonces yo dije, bueno, vamos. Y por eso decidimos venir acá, jugar en Santa Fe. Y bueno, acá sí ya me retiré. Y mira cómo son las cosas. Estando acá en Bogotá me sale la posibilidad de trabajar en los medios. ¿Cómo te parece? Es que la vida es así, ¿no? La vida te va abriendo las puertas. Totalmente, totalmente. Quizás si no hubiese llegado a Bogotá, no sé si hoy estaría donde estoy con el canal. ¿Se prepara el retiro? ¿Preparaste el retiro? A mí me da la impresión que sí. Sí, yo sí. Lo que no quiere decir de que uno al principio no lo extrañe. ¿Se entiende, no? Al otro día que te habías retirado, tomaste la decisión de hacer el último partido, sí. Te fuiste a tu casa, te acostaste, al otro día despertaste, no había que ir a estrenar. ¿Qué pasó? Me faltaba esa rutina, me faltaba esos hábitos. La rutina, el hábito de levantarme, ir a entrenar, ¿cierto? Eso sí. Pero lo que más extrañaba era el compartir el camerino con los compañeros, las bromas, los chistes, mira esto, mira lo otro, en los aeropuertos, esas charlas, en el hotel, en la habitación, eso extrañaba. Entonces, pero yo en el caso mío fui preparando. Imagínate que yo cuando salgo en Nacional, yo ya venía preparándome, digo, me voy a retirar. Bueno, ya fue lo de América, después dije lo de venir a la capital y ya ahí sí, o sea, dije, podía haber jugado por lo menos 2 años más, tuve algunas posibilidades, pero vuelvo y digo, la prioridad siempre fue, si íbamos a estar bien como familia, yo iba a estar bien. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? 39. Y habías podido. Poder haber jugado. No, y tuve chance de 2. No, es más ahora que se ve que llegan de 40. Claro, 2, 3, tuve 2, 3 posibilidades, pero digamos, las ciudades donde, ¿cierto? No estaba el colegio donde estaban mis hijos, igual, bueno. Me equivoco si digo, más allá, que son jugadores grandes, profesionales, ya, me equivoco que al decir que el jugador de fútbol sigue siendo un muchacho grande. Sí. Sí. No te equivocas. Es un muchacho, sí. Pues digo, sí, que es un muchacho grande, exactamente. Por eso no te equivocas. Sí, estoy de acuerdo. Obviamente que hay unos que lo expresan mucho mejor que otros, ¿no? Pero sí, claro. Total. Te faltó Selección Colombia. Sí, me hubiese encantado. Y Pacho Maturana, yo recuerdo que era para el Mundial del 2006, Alemania, ¿ya? Que Pacho Maturana algún día le preguntaron y dijo, sí, si veo que necesito gol, lo voy a tener en cuenta. ¿Qué pasó? No, que nunca me necesitó. Y sí, porque nunca me llamó o nunca quizá me dijo, vení Sergio, quiero hablar con vos, ¿qué te parece? ¿Te gusta la idea? ¿Querés? Mirá, me gustaría poder, ¿cierto?, que juegues aquí de esta manera, esta forma, con esta selección. Y no, nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a Pacho? ¿Pero compartiste con él en Nacional o no? No compartí. En Medellín sí. En la ciudad. Como tal, no. No. Porque sí que haya tenido un encuentro, no. No. Es que eso era lo que quería preguntarte. Si te habías cruzado por él y algún día él te hubiese dicho, mira, no. pasó esto. Por eso digo, que tal vez si él me llame, ven y tomémonos un café, me gustaría saber qué pensás de esto. ¿Me entendés? ¿Qué pensás de esta posibilidad? ¿Te gustaría esto y lo otro? No, nunca tuve. Y esa es la época que en 2006 yo estaba en Nacional ya estaba en Atlético Nacional. Había regresado, exactamente. ¿Eres un preferizo? Sí. ¿Qué es la felicidad para Sergio? Para mí la felicidad es la paz, la tranquilidad. Es que tiene una definición muy amplia la felicidad. Para mí principalmente es la
la paz conmigo mismo, la tranquilidad de de recorrer un camino, cierto, con salud, ver crecer a mis hijos siendo buenas personas, vivir en paz. Y cada cosa que uno dice termina en eso. Estar en paz, vivir en paz con uno mismo. Y sí, yo creo que esa es mi felicidad, ¿no? Y respeto cualquier otro concepto. Dijiste que cuando estabas en Santa Fe apareció la oportunidad del canal de televisión, que iban entendidos de hacer una entrevista y luego te llamaron y te dijeron que venía esto. Hoy estás, después de mucho tiempo, siendo uno de los hombres más importantes de ese canal, que es el canal Güell. Como panelista, comentando post partidos, ¿es más complicado, te parece, comentar sobre el partido o hacer el post partido? Sobre la previa, vendríamos a decir, o durante el partido. El tener que, con la inmediatez del jugador. En mi caso, en el partido. ¿En el partido? En el partido, en mi caso. Sí, porque yo no soy periodista, profesional. Entonces, uno siempre lo jugó, siempre lo analizó, lo reflexionó al partido. Vuelvo, digo, de lo individual. Siempre, en ese sentido, el jugador de fútbol es muy egoísta. Es muy egoísta. Entonces, como esa es nuestra esencia, digámoslo así, después cuando vos ya el espectro lo tenés que abrir, no solamente para los futbolistas, sino para los árbitros, para los técnicos, entonces, para el aficionado. Para el hincha, que también tenés que hablar un poco del entorno, de lo que se está viviendo. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo que a mí, porque si vos me decís que puntualmente de este jugador, de este delantero, este goleador, para mí es mucho más porque es algo que siempre lo viví, porque siempre estaba pensando en... Pero no es como muy duro. Y además estaba hablando de egos. Sí, y todos los jugadores de fútbol y todos tenemos egos. Pero de pronto parece que Galván en un partido, no te lo he escuchado todavía, pero te pregunto, aparece en un partido y dice, se equivocó, debía hacer esto, casi que en el fondo, ¿no? Aunque no lo digas, yo hubiese hecho esto. ¿Te ha causado algún malestar con algún jugador de fútbol? No, ninguno. No, ninguno que yo sepa, no me lo hicieron saber nunca jamás. Mi esencia es la de jugador de fútbol, mi esencia no es de periodista deportivo, claramente. Entonces, lo que siempre tengo presente y trato de no hacerlo es de hacer un comentario que descalifique al jugador, ¿cierto? Yo puedo criticar, pero puedo criticar con respeto, puedo criticar con nivel, con argumentos, pero jamás descalificar. Yo digo, no es que yo lo hubiese hecho así. Cuando uno dice así, ahí es cuando uno se le sale el jugador. Sale el ego. Es el jugador, exactamente, pero no es queriendo ofender al colega, digámoslo así, ¿no? No es con eso, sino que como uno lo fue, vuelve, te digo, vos podés decir, yo hubiese definido acá el primer palo, pero tiene también muchas razones, porque quizás si vos ves mi cantidad de goles, la mayoría lo defendía así. Claro. ¿Me explico? No es que le esté dando una clase de definición, simplemente porque, la verdad, yo de 10 situaciones como esa, 8 te definía ese palo. Es por eso, ¿no? Lo que pasa también con uno en otro campo, en el campo de los medios, yo muchas veces escucho un programa y digo, tal cosa, y pienso cómo lo hubiese hecho yo, sin decirlo pues al aire. Para finalizar, no me digas de Colombia, no me digas de Colombia porque no se trata de eso. Pero de los comentaristas futbolistas que has escuchado del exterior, ¿cuál es el que te llena? En su momento, yo crecí mucho con Macaya Márquez. Con Macaya. Sí, crecí toda, digamos, mi juventud antes de llegar acá a Colombia. Sí. Pero Macaya no era futbolista, era un comentarista.
te digo de los futbolistas que han incursionado en esto. Diego Latorre me gusta. Diego Latorre. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Aparte es una persona que ve, o creo yo que ve bien el fútbol y lo analiza bien y se expresa bien, ¿no? Que también es muy importante porque no solamente es el conocimiento, sino cómo lo transmite, ¿sí? Cómo lo compartes. Eso es muy importante. El conocimiento y cómo lo transmite. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero a los demás les llega muy poco. Y hay otros que tienen menos conocimiento, pero les llega más. ¿Sabes una cosa? Yo siempre pensé que en Colombia lo más cercano a Diego Latorre era Sergio Galván Rey. Bueno. Te agradezco, Rafa. La verdad que para mí es un halago muy lindo y también una responsabilidad, un compromiso para seguir aprendiendo, seguir preparándome y sobre todas las cosas para ser un mejor profesional, aunque no lo sea, en un ambiente como es el deportivo que me fascina muchísimo. Sergio Galván Rey ha compartido con nosotros hoy este capítulo de Agradable y Claro, este podcast en el cual usted puede participar porque la intención es hacer comunidad. Y hacer comunidad con nosotros es muy fácil. Usted se suscribe, le da like si le gustan los contenidos que estamos presentando y nos hace un comentario. Por ejemplo, de esta nota que hemos hecho con Sergio, ¿qué nos faltó? ¿Qué quisiera usted decirle a Sergio Galván Rey? Sergio, muchas gracias por haber estado. Rafa, muchas gracias a vos. Conversamos de todo. Un gustazo, excelente. La verdad que un gusto. Muy bien. A todos, muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros en Agradable y Claro.